Buenos días, queridos alumnos. Hoy día vamos a ver la tercera unidad correspondiente al curso de sexto básico en el subsector de lenguaje y comunicación. Ahora vamos a ver el objetivo de la unidad. Esta unidad se caracteriza porque vamos a ver aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión, ¿ya? Explicando cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes en el lector. ¿Ya? De esta forma vamos a identificar personificaciones, comparaciones e hipérboles, que son figuras literarias que vamos a revisar y además vamos a explicar su significado dentro del poema, ¿ya? También podemos ver los efectos sonoros producidos por las figuras literarias como la aliteración y la onomatopeya. Ahora vamos a leer un poema y posterior a eso vamos a ver los contenidos que nos van a permitir analizarlo. El poema se llama Caperucita Roja y está escrito por la autora ya fallecida Gabriela Mistral. Caperucita Roja visitará a la abuela, que en el poblado próximo sufre de extraño mal. Caperucita Roja, la de los rizos rubios, tiene el corazoncito tierno como un panal. A las primeras luces ya se ha puesto en camino y va cruzando el bosque con un pasito audaz. Sale al paso maese lobo de ojos diabólicos. Caperucita Roja, cuéntame a dónde vas. Caperucita es cándida como los lirios blancos. Abuelita ha enfermado, le llevo aquí un pastel y un pucherito suave que se derrama en jugo. ¿Sabes del pueblo próximo? Vive a la entrada de él. Y ahora, por el bosque discurriendo, encantada recoge bayas rojas, corta ramas en flor y se enamora de unas mariposas pintadas que la hacen olvidarse del viaje del traidor. El lobo, fabuloso, de blanqueados dientes, ha pasado ya el bosque, el molino, el alcor, y golpea en la plácida puerta de la abuelita, que le abre. A la niña ha anunciado el traidor. Ha 3 días la bestia no sabe de bocado. Pobre abuelita inválida, ¿quién la va a defender? Se la comió riendo toda y pausadamente y se puso enseguida sus ropas de mujer. Tocan dedos menudos a la entorvada puerta. De la arrugada cama dice el lobo: ¿Quién va? La voz es ronca, pero la abuelita está enferma. La niña ingenua explica: de parte de mamá. Caperucita ha entrado, olorosa de bayas. Le tiembla en la mano gajos de salvia en flor. Deja los pastelitos, ven a entibiarme el lecho. Caperucita cede al reclamo de amor. De entre la cofia salen las orejas monstruosas. ¿Por qué tan largas? Dice la niña con candor. Y el velludo engañoso abrazado a la niña: ¿para qué son tan largas? Para oírte mejor. El cuerpecito tierno le dilata los ojos, el terror en la niña los dilata también. Abuelita, decidme, ¿por qué esos grandes ojos, corazoncito mío, para mirarte bien? Y el viejo lobo ríe, y entre la boca negra tiene los dientes blancos un terrible fulgor. Abuelita, decidme, ¿por qué esos grandes dientes, corazoncito, para devorarte mejor? Ha arrollado la bestia bajo sus pelos ásperos, el cuerpecito trémulo, suave, un vellón, y ha molido las carnes y ha molido los huesos, y ha exprimido una cereza el corazón. Ha exprimido como una cereza el corazón. Bueno, ahora vamos a analizar el poema a través de los aspectos característicos del género lírico. Pero antes, algunas conclusiones acerca del poema.
Si lo leemos con mucha atención, podemos darnos cuenta que en esta versión del poema de la Caperucita Roja, escrita por la autora chilena Gabriela Mistral, es importantísimo que nos demos cuenta que el lobo se come tanto a la abuelita como a la Caperucita, muy distinto a lo que ocurre en el cuento. Popularizado por Walt Disney, no el cuento real, que tiene mucha relación, o en realidad es idéntico al poema que expone aquí Gabriela Mistral. Poesía y el hablante lírico. Esto es importantísimo, muy importante. Existen dos personas al momento de que nosotros analicemos quién escribió el poema. Nosotros sabemos que Gabriela Mistral fue quien escribió el poema, pero eso no significa que ella sea el hablante lírico, ¿sí? El hablante lírico es un ente ficticio que puede ser un hombre o una mujer que relata el poema, ¿sí? Yo puedo ser una mujer y voy a ser la autora del poema, pero dentro de mi poema puedo ser un hablante lírico hombre y hablar temáticas correspondientes a eso, ¿sí? Dentro de la narración, el hablante lírico siempre va a ser un ente ficticio, ¿sí? Aclarado esto, vamos a ver los contenidos esenciales para el análisis del poema. La poesía pertenece al género lírico, porque este género se refiere al mundo de los sentimientos y las emociones, es decir, a la influencia y repercusión de la realidad en el espíritu del hombre, en el mundo interior del escritor, lo cual provoca en él un estado anímico o una emoción única. Exactamente, la poesía es puro sentimiento, es la emoción hecha palabra, ¿sí? Al género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o en prosa, en las que se expresan sentimientos y emociones íntimas. Estas son individuales y personales del poeta. De acuerdo a esto, las obras líricas, entre ellas la poesía, tienen un carácter subjetivo porque muestran sentimientos y emociones personales, ¿sí? Piensen en esto. Todas las personas podríamos ser poetas, ¿sí? Si somos capaces de poner en las palabras las fuertes emociones que vamos sintiendo. Estas emociones pueden ser de diversa índole. Pueden ser emociones de tristeza o de felicidad o de euforia o de amor o de desamor. Todas esas emociones los poetas la traspasan a palabras y eso se convierte en un poema. Por ejemplo, hay personas que al ver una puesta de sol en el mar se emocionan. Algunos de ellos sienten la necesidad de escribir esas emociones y sentimientos, los cuales pueden ser de alegría, como les explicaba yo, nostalgia, rabia, etc. ¿Sí? Son todas cosas que nosotros sentimos de forma íntima, ¿sí? En nuestro mundo interior. Y, como explicábamos anteriormente, puede estar escrita en verso o en prosa. Una poesía, además de las dos características nombradas, debe ser también tener cierta sonoridad especial y ritmo. Como leíamos en el poema, ustedes podrían haberse dado cuenta que, primero, la poesía está escrita en verso y segundo, tiene rima. Podemos nosotros encontrarlas al finalizar cada verso. Recuerden que los versos tenemos por ejemplo por llamarlo así, una estrofa, y en esa estrofa encontramos 4 versos. Un verso corresponde a lo que nosotros entenderíamos una frase o una pequeña oración.
y puede ser con distintos tipos de versos, dependiendo del número, ¿sí? La persona que escribe un poema se llama poeta, como le explicaba anteriormente, ¿sí? Y recuerden que es algo subjetivo. Ahora, los elementos de la creación lírica son: tenemos un objeto lírico, que es una circunstancia o ser que provoca un estado anímico determinado en el poeta, ¿ya? En este caso, que leímos la Caperucita Roja, ¿qué sería nuestro objeto lírico en el poema? ¿Qué es lo que provoca el estado de ánimo en el poeta? Que en este caso, recuerden que el poeta es Gabriela Mistral. La circunstancia, es decir, el objeto lírico del poema que revisamos con anterioridad, es el caso de Caperucita Roja, ¿sí? En este caso, el objeto es la visita de la nieta a la abuelita para ir a dejarle comida. Eso sería nuestro objeto lírico, la visita de la nieta a la abuelita. Nuestro temple de ánimo es emoción o estado de ánimo del poeta. En este caso, ¿cuál era el estado de ánimo del poeta? ¿Cómo relataba la historia? Podemos encontrar mucha dulzura dentro del poema, pero a la vez mucho drama, ¿cierto? El temple de ánimo varía dentro del poema. No es necesario que tenga uno completo, pero hay poemas que son más cortitos y que van a tener solo un temple de ánimo. El motivo lírico corresponde al concepto o a la idea presente en una determinada composición poética. Esta idea o concepto representa lo más importante del mensaje, siendo por lo general un sustantivo abstracto, como la tristeza, el amor, la soledad, la nostalgia, la angustia, etc. En otras palabras, se refiere al sentimiento que surge del estado anímico y de la circunstancia. ¿Qué sentimiento nos trajo el poema? Por lo menos yo considero que a mí me dio pena la muerte de Caperucita, ¿sí? Podríamos pensar que el motivo lírico del poema es tristeza o angustia por la muerte de Caperucita o la eminente muerte de Caperucita. Y el hablante lírico es el personaje o ser ficticio creado por el poeta para transmitir al lector su realidad, su propia forma de verla y sentirla, es decir, es el que entrega el contenido del poema, el que transmite estas impresiones, sentimientos y emociones al lector. Él se encargará de mostrar la realidad del poeta. Claramente, chicos, recuerden la indicación que di con anterioridad. El autor o poeta no es lo mismo que el hablante lírico, ¿sí? Recuerden que el hablante lírico es un ente ficticio creado por el poeta para hablar acerca del poema. Esta es la clase por hoy. Obviamente les voy a enviar un video para poder reforzar estos contenidos y a la vez una actividad de aprendizaje para ver si comprendimos bien los conceptos tratados en esta clase. Vamos a poner un poema un poquito más cortito para que ustedes logren desarrollar los puntos que acabamos de explicar. Que tengan una muy buena semana y nos vemos próximamente. El corazoncito tierno como un panal. A las primeras luces ya se ha puesto en camino y va cruzando el bosque con un pasito audaz. Sale al paso maese lobo de ojos diabólicos. Caperucita Roja, cuéntame a dónde vas.
Caperucita es cándida como los lirios blancos. Abuelita ha enfermado, le llevo aquí un pastel y un pucherito suave. Vamos a leer un poema y posterior a eso vamos a ver los contenidos que nos van a permitir analizarlo. El poema se llama Caperucita Roja y está escrito por la autora ya fallecida Gabriela Mistral. Caperucita Roja visitará a la abuela, que en el poblado próximo sufre de extraño mal. Caperucita Roja, la de los rizos rubios, tiene como el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes en el lector. ¿Ya? De esta forma vamos a identificar personificaciones, comparaciones e hipérboles, que son figuras literarias que vamos a revisar y además vamos a explicar su significado dentro del poema, ¿ya? También podemos ver los efectos sonoros producidos por las figuras literarias como la aliteración y la onomatopeya. Ahora, buenos días queridos alumnos, hoy día vamos a ver la tercera unidad correspondiente al curso de sexto básico en el subsector de lenguaje y comunicación. Ahora vamos a ver el objetivo de la unidad. Esta unidad se caracteriza porque vamos a ver aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión, ¿ya? Explica que se derrama en jugo. Sabes del pueblo próximo, vive a la entrada de él. Y ahora, por el bosque discurriendo, encantada recoge bayas rojas, corta ramas en flor, y se enamora de unas mariposas pintadas, que la hacen olvidarse del viaje del traidor. El lobo, fabuloso, de blanqueados dientes, ha pasado ya el bosque, el molino, el alcor, y golpea en la